Muy bien. Listo, vamos. Habilitamos a Jessica. Listo. Vamos a hablar entonces del derrame pleural, ¿no? Listo. Ahí tenemos nosotros una imagen muy clara, ¿no? Arriba, con una opacificación del hemitórax del lado derecho. Cuando habíamos visto la radiografía, ¿se acuerdan? El diagnóstico de opacificaciones completas, que podrían ser varias cosas, por ejemplo, una telestasia, por ejemplo, un derrame pleural, por ejemplo, una neumonía de todo el pulmón. Y tenemos que hacer un diagnóstico radiológico. Ya vamos a ver. Derrame pleural lo definimos como la acumulación de líquido anormalmente en un pulmón, en la pleura. ¿Sí? En el líquido pleural que se está produciendo en la pleura, ¿sí? Se acumula por varias causas y nosotros vamos a poderlo ver. Entonces, más de 100 mililitros de líquido pleural ya puede ser visible, pero depende evidentemente de la técnica que nosotros utilicemos para ver. ¿De acuerdo? Entonces, las técnicas por imagen las que nos permiten ver el derrame, pero la clínica ya nos puede hacer sospechar de la presencia de derrame. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que visualizar por radiografía, por TAC o por eco la presencia de líquido. Aquí está claramente visible en la radiografía. Acordémonos de las características del líquido pleural, ¿no es cierto? Normalmente se produce de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo de peso de líquido pleural. Eso existe. Tapizando las dos pleuras para que el pulmón pueda deslizarse adecuadamente a través de las pleuras. ¿Sí? Tiene poca proteína, porque es un ultrafiltrado del plasma. Tiene una celularidad baja, también 1500 por mililitro. La presión es negativa. Acuérdense ustedes que el interior de la pleura, como recordamos la fisiología, es negativa. De esa manera mantiene pegadas las dos pleuras. Cuando la presión se hace positiva, se colapsa el pulmón. ¿Sí? Pero tiene un recambio, ¿no? O sea, no es estático el líquido pleural. Más o menos 0,5 mililitros por hora se va recambiando. ¿Sí? O sea, de lo que ingresa, más o menos medio mililitro por hora va siendo absorbido por los linfáticos y de esa manera se mantiene una producción por filtración y vía linfática se va reabsorbiendo ese líquido y va a circular. Obviamente nada en el cuerpo humano es estático, ¿no? Todo tiene un proceso de recirculación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos líquido pleural siempre. Por lo tanto deberíamos verlo, pero como es una capa muy pequeñita que apenas tapiza, no podemos verlo. ¿De acuerdo? Y cuando lo miramos, quiere decir que está incrementado y eso se llama derrame. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver por qué se acumula el líquido. Es lo más importante. ¿Por qué? Normalmente, este líquido que debería cambiarse a 0,5 mililitros por hora y se produce a 0,1 mililitros por kilo en una persona. ¿Por qué se acumula? Primero, cuando hay aumento de la presión hidrostática. Mucha presión en los capilares, sale líquido. Ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que no es inflamatorio. Nada de aquí es inflamatorio. Todo esto se debe a que la presión hidrostática en los capilares es incrementada, sale líquido. Otro, descenso de la presión oncótica. ¿Sí? Bajan las proteínas. Por ejemplo, en cirrosis, síndrome nefrótico, donde hay gran pérdida de proteína, cae la proteína del plasma y obviamente se extravasa el líquido a un tercer espacio. Puede haber edema, se llama sarca, ascitis y derrame pleural. ¿Sí? Otro, más raro todavía, descenso de la presión intrapleural, por ejemplo, una telestasia masiva.
Si hay un colapso masivo del pulmón, en algún momento puede presentarse absorción de líquidos porque se genera una presión más negativa. Aquí está la pleura, aquí está el pulmón. Y si el pulmón se colapsa, se hace más chiquito, tracciona, ¿verdad? Y esto genera una presión negativa en los capilares que hace que está vacío. Por eso, cuando haya telectasia, nosotros en la radiografía o en la tomografía podemos observar pequeños derrames pleurales, ¿sí? Sin que sean inflamatorios, sin que sean infecciosos, sino que es por presión negativa. Pero es más raro, ¿no? Más raro esto. Otro puede ser por el bloqueo al drenaje linfático. Acuérdense que se producía, si esta es la pleura parietal aquí o en la visceral, y sale el líquido y es absorbido por los linfáticos. Si nosotros tapamos el conducto torácico, va a haber derrame, ¿sí? Igualmente, si hay algún tumor, una linfangitis carcinosa, por ejemplo, que tapone los linfáticos, no va a haber absorción de líquido y se presenta un derrame pleural. Lo más frecuente es esto. Dentro de los infecciosos, el aumento de la permeabilidad vascular. Quiere decir que aquí hay un proceso activo que está inflamando la pleura y produce extravasación de líquido. Por lo tanto, esto es exudado. Esto es un exudado. Es activo. Infecciones, derrame pleural tuberculoso, derrame pleural paraneumónico, tumores secundarios a infiltraciones de las células tumorales o inmunológicas, por ejemplo, el derrame en el lupus. Todos estos usan con un proceso inflamatorio activo de la pleura, por lo tanto, escapa líquido. Y también puede haber causa no tan frecuente aporte de líquido desde el espacio peritoneal. Cuando hay patologías abdominales, ascitis, síndrome de Meigs, procesos pancreáticos, abscesos sufrénicos, que por contigüidad, estando en el abdomen, pueden pasar a la pleura. Fíjense, son las grandes, los 6 grandes tipos de alteraciones que pueden producir de la pleura. ¿Cuál es nuestra obligación? Determinar cuál de estas es. Y cada uno de estos grupos va a tener las patologías precisas que ocasionan, ¿verdad? Y en los exámenes que vamos a hacer de líquido pleural nos van a orientar. ¿Cuál será lo más frecuente? Habitualmente estas. Las inflamatorias, aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca es muy frecuentemente productora de derrame pleural. Estas también, pero la cirrosis y síndrome nefróticos también, ¿no? Estas otras son más raras. Aunque esta de aquí no es tan infrecuente, especialmente a nivel hospitalario, donde hay pacientes que tienen alguna complicación abdominal y nosotros con mucha frecuencia observamos derrame pleural. Ya no le hacemos nada, sabemos que proviene de esta continuidad que tiene con la. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese aquí, ya le ubicamos dentro de otra cosa, ya no es la fisiopatogenia, sino las causas de derrame pleural que ocasionan esto. Por ejemplo, enfermedades infecciosas, aumento de permeabilidad, ¿no es cierto? Tuberculosis. Una pleuresía viral. Lo que pasa es que las pleuresías virales rara vez hacemos radiografía cuando una persona tiene un resfriado, ¿no? Bueno, ahora no, ahora COVID cambió todo, pero rara vez esto. Curioso, COVID no produce derrame pleural, ¿no? No produce una pleuresía. Pero otras infecciones virales podrían acompañarse de pequeños derrames pleurales. Los derrames paraneumónicos. Tenemos una neumonía adquirida en la comunidad de las que ya vimos y habíamos dicho, cuando hablamos de neumonías, que un porcentaje de 10, 15 o hasta más pueden cursar con derrames pleurales paraneumónicos. Incluso habíamos hablado de los criterios de Lay de los derrames, ¿verdad? Criterios de Lay para derrames pleurales paraneumónicos complicados. Y dentro de estos tenemos la complicación mayor, que es el empiema. El empiema ya es la acumulación de pus en la cavidad pleural. Entonces, fíjese, cualquier enfermedad infecciosa de estas podría implantarse en la pleura, por decirlo de alguna manera, aumentar la permeabilidad vascular de la pleura y producir el derrame. Doc, ¿y cuál es la causa más frecuente para que dé empiema? Para que dé empiema, son las neumonías, por ejemplo, por estáfilo, Klebsiella, ¿sí? Son neumonías por cocos. Neumococo también produce, ¿sí? Los anaerobios también, ¿sí? O sea, son bacterias
que producen abscesos y también empiema. ¿De acuerdo? O sea, puede encontrar en cualquier neumonía usted, pero más frecuente en estas. ¿Sí? Otra, las enfermedades tumorales también irritan la pleura, también producen infiltración de la pleura, pero no por un agente infeccioso, como en este caso, sino por implantación, ¿no? Y esto es el famoso derrame pleural maligno. ¿Sí? Fíjese que nosotros vamos viendo, vamos ubicándonos, derrame pleural, infecciones, cáncer también puede ser, ¿sí? Y dentro del derrame pleural maligno hay tumores primitivos de la pleura y secundarios. Los primitivos son el más peligroso de todos, el mesotelioma, que es maligno. Y estos, los benignos o tumor fibroso de pleura, también podrían producir, ¿no? Por ejemplo, un tumor fibroso de pleura que se origina con engrosamiento, vienen congénitos, muchas veces puede producir, al estar en la pleura, un efecto irritatorio, sale el tumor y también produce derrame. Y el mesotelioma, obviamente, ¿no? Y los tumores secundarios de la pleura. Dentro de los secundarios, acuérdense que prácticamente muchos tumores del cuerpo pueden ir por vía linfática también a la pleura. Casos de pulmón mismo que metastatiza la pleura, se disemina, cáncer de mama, de tiroides, qué sé yo, algún tipo de cáncer que van a ir secundariamente a implantarse en la pleura. Normalmente cuando tenemos un tumor, cualquiera que fuese, ya implantando la pleura, eso ya funciona como metástasis a distancia y ya estaríamos en el estadio 4 de cualquier tumor. Lastimosamente, sin derrame pleural ya quiere decir que el tumor ya se dispersó en los secundarios. Todos estos, fíjense, el 1 y 2 tienen que ver con aumento de la permeabilidad. El tercero, los derrames cardíacos, ya vimos, ¿no? Simplemente aumento de la presión hidrostática. Y también tenemos pleurosías de origen vascular, embolismo y otras enfermedades vasculares. Tromboembolia pulmonar puede tener un derrame pleural, incluso sanguinolento, ¿sí? Por el infarto que produce. Los de origen digestivo, ya comentamos con ustedes, ¿no? Todo, patología pancreática, esplénica, cirugía abdominal alta, ruptura esofágica, que es una catástrofe, comillas, estinitis, derrames. Todo esto tiene que ver por continuidad. Los de origen renal, síndrome nefrótico, secundario diálisis, urinotórax, enfermedades renales que pueden causar un derrame pleural. Y enfermedades sistémicas que también son inflamatorias, también hay inflamación, artritis, lupus, sarcoidosis, síndrome de Dressler, que es raro, que tiene que ver con los infartos, pero me interesa más que nada estas de acá, ¿no? Porque son las que más frecuentemente producen artritis y pleuritis. Sarcoidosis en nuestro medio no tenemos muy frecuente, de manera que no es una causa muy frecuente de acá. Y los de otras etiologías más raras, ¿no? Pleuritis asbestósica benigna, que estaría dentro de la pleura, síndrome de Meigs, que es con tumores de ovarios, las inducidas por fármacos, que son mucho más raras, y por último, el hemotórax. El hemotórax es presencia de sangre, pero habitualmente es traumático. ¿Sí? Traumatismos contusos o penetrantes producen sangrado. Y eso es diferente del derrame pleural solo sanguinolento, ¿no? Ya vamos a ver. Y otra forma rara es el quilotórax, por obstrucción del conducto torácico, ¿no? Muy frecuente en algunas enfermedades, por ejemplo, en la angioneumatosis, es una muy rara de cómo se lesiona, se fibrosa el conducto torácico y aparece el quilotórax. Como ustedes ven, son algunas de las causas que tenemos anotadas. Hay que ir a las más frecuentes, que son las infecciosas, tumorales, nuestro terror, los derrames cardíacos, esto también, y estas enfermedades sistémicas. Las otras son más raras, hemotórax y morelos. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya las causas, los grupos de patología, debemos entender que hay algunas enfermedades que cursan con la producción de un trasudado, es decir, el mismo líquido sin inflamación el que pasa, ¿no? Y esto tenemos como causas de trasudado, y esto para nosotros es un punto de corte muy importante.
Una vez que nosotros pensamos en derrame, tenemos que hacer una toracosíntesis, sacar el líquido para ver qué es. Porque estamos sospechando un montón de causas. Pero tengo que pensar, ¿qué encuentro en el líquido? Si encuentro un trasudado, eso quiere decir que no hay un proceso inflamatorio activo en la pleura. Si encuentro un exudado, hay algo activo de todo lo que hemos dicho, las patologías tumorales, inflamatorias, infecciosas son las que producen eso. En cambio, que las que producen trasudados son, con mucho, más frecuentes en insuficiencia cardíaca. Entonces, yo funciono en insuficiencia cardíaca y voy a encontrar trasudados. No hago nada igual en la cirrosis, en el síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica. Obviamente, en todas estas patologías, el problema no está en la pleura. Menos frecuentes todas estas, ¿no? Como el urinotórax, el edema, pericarditis y todas estas otras que son menos frecuentes. Esto de iatrogenia nos referimos a los procesos en los que nosotros podemos topar de alguna manera o dar alguna medicación que ocasione. Y las causas más frecuentes de exudado, aquí es inflamatorio, lo primerito que me preocupa es lo neoplasia. Lo infeccioso también estará, ¿no? Paraneumónico, epidemia tuberculoso, las conectivopatías. Fíjese, es lo más importante. El tromboembolismo, que puede producir sangrado, y las de origen abdominal también pueden producir exudado porque son inflamatorias. ¿De acuerdo? Pues fíjese que hemos repetido casi 3 veces las mismas causas, porque ya estamos ubicando lo que queremos. Queremos ver si la pleura está tomada por lo que quiera que sea, o si viene de otras cosas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Pero ¿por qué sospechamos un derrame pleural? ¿Qué es la clínica? ¿Qué clínica tenemos la que nos altere a nosotros? Primero, puede ser asintomático. Sí, podemos tener derrames pleurales perfectamente asintomáticos, especialmente si son de lenta instauración y son pequeños. O tener los mismos síntomas de la enfermedad de base. ¿De acuerdo? Es asintomático el derrame pleural si el volumen es pequeño. ¿Cómo nos damos cuenta que tengo un derrame? No me limita la respiración. También si hay poca inflamación de la pleura. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca me voy a ir llenando de líquidos en todo el cuerpo y no me voy a dar cuenta, me siento mucho. Ya cuando esté muy grande el derrame, tengo el mismo. Pero de inicio no, solamente me voy a hinchar tanto, ¿no? En cambio que si hay gran inflamación, voy a tener dolor. Voy a tener señales de inflamación. ¿Sí? Entonces, poco volumen, poca inflamación, lenta instauración, estos pueden ser así. Curiosamente, podemos nosotros llegar a tener derrames pleurales extensos en pacientes oligosintomáticos, en los cuales se ha ido produciendo el derrame poquito a poquito, como que el paciente no ha sentido. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hay sintomatología es porque hay inflamación de la pleura. Esto nos da dolor pleurítico. Es un dolor en punta del costado, como una puñalada, ¿sí? Aumenta con los movimientos respiratorios y puede irradiarse a las regiones donde está la pleura, por ejemplo, al hombro del mismo lado, al diafragma, etc. ¿De qué lado? Me dio un dolor pulsar aquí. Podría ser derrame o podría ser solo una pleuritis. ¿Se da cuenta? Pero si no es inflamatorio así agudamente, puede ser más insidioso, poco localizado, por ejemplo, un poco pero no muy claro. Entonces, fíjese que la sintomatología aquí es bastante vaga y puede confundirse el dolor pleurítico con un dolor muscular, neuromuscular, neurítico, etcétera, ¿no? El otro síntoma cardinal es la tos. Pero la tos puede ser irritativa, no productiva. ¿Sí? Porque está irritada la pleura y una vez que usted estimula las terminales nerviosas de la pleura, que produce como reflejo tan específico. ¿Sí? Pero cuando tenemos una tos productiva, pensemos que ese derrame puede ser paraneumónico, o sea, la tos no viene propiamente de la pleura solo, sino que viene de la secreción que está producida por la misma. Entonces ahí podemos asociar esto de tos productiva, neumonía y derrame paraneumónico. ¿De acuerdo? La disnea,
Entonces ya tenemos, fíjese, dolor pleurítico, tos y disnea. Las tres cosas que nos pueden pasar. La disnea de que depende del volumen del derrame, de la velocidad de instauración del derrame. Y también si está asociado a otra patología. Porque, por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia cardíaca per se ya tiene disnea, una disnea cardíaca. Y si hace un derrame pleural, pues va a tener todavía más disnea. Entonces, la patología, la comorbilidad hace que tenga un incremento de la disnea. Dependiendo del volumen, la disnea es mucho más intensa cuando se ocupa por lo menos el 50% del tórax. Quiere decir que la cuarta parte, así en términos generales, de la funcionalidad pulmonar está disminuida. Y si el volumen es instaurado lentamente, no tiene tiempo, digamos, cuando es muy rápido no tiene tiempo el paciente de acomodarse a la disnea. Cuando se instaura lentamente, como que se va. Algo interesante que a ustedes les va a servir. La disnea del derrame pleural aumenta en el decúbito contralateral del derrame. ¿Por qué será, Lisbeth? Porque al estar acostado se acumula todo el líquido en la parte posterior y impide el correcto funcionamiento. ¿Verdad? Que les digo del lado contralateral. Lo que sucede es que se apuesta del lado sano y se aplasta el lado sano y se incrementa el ritmo, ¿no? Eso es curioso, porque claro, el lado que yo estoy ya comprometido, ya está comprometido. Pero si yo me apuesto del lado que está sano, pues me comprimo el pulmón sano. Impido que se expanda y se incrementa la ritmo. Es un dato curioso que usted me encuentra en los pacientes. También puede producirse desplazamiento del mediastino hacia el otro lado que me comprima el lado sano y me da lo mismo, ¿no? O sea, empiezo a tener más. El examen físico, pero aquí ya ustedes son expertos, pueden hacer el examen. Entonces, dependiendo de la cantidad de líquidos, tengo más de 500 mililitros, más de medio litro, yo ya podré percutir un sonido mate. Percutimos en el pulmón y vemos que está claro pulmonar, y llega un momento en que está mate, líquido, crece el líquido. El murmullo vesicular está disminuido o abolido en el mismo lado. O sea, aquí estoy percutiéndole, ¿se dan cuenta? Y encuentro matidez aquí. Si yo le escucho un murmullo vesicular, aquí está disminuido o abolido. Y si yo le digo que diga 33 poniendo mi mano o auscultando la transmisión de la voz, ¿cómo estará el frémito, Saraí? Ya está leyendo. ¿Cómo estará el frémito? Saraí. ¿Ah? Dice abolido. No lo escuchamos, no. Ya, no importa. Claro, porque tengo líquido. Y el líquido interpuesto en el pulmón no me va a transmitir la vibración vocal. Y eso a ustedes no tienen claro para diferenciar, ¿sí? E igualmente la matidez. O sea, yo combino matidez, abolición, disminución del frémito. Yo ya tengo el cambio. ¿Ya? En cambio, que si tuviera timpánico a la percusión, abolido el murmullo vesicular y abolidas las vibraciones vocales, ¿qué tendría, Camila? No lo sé, Doc. ¿Ah? No se me ocurre qué podría tener. Yo le estoy diciendo que en el derrame tengo matidez a la percusión, abolición del murmullo y abolición del frémito. Ahora yo le pongo otro escenario. En lugar de matidez, yo tengo timpánico a la percusión, pero tengo abolición y tengo vibraciones disminuidas. ¿Qué enfermedad tengo ahí? A ver, pensemos. Pensemos. ¿Ah? A ver, José. José García. No, puede ser un neumotórax. ¿Quién habló? Yo. ¿Quién es yo? Soledad. Soledad, muy bien, claro. Fíjense que solamente
solamente la percusión, diferente ya me cambió el contexto. Si era mate con todo eso, yo digo, aquí tienes líquido. Y si es timpánico, digo, tienes neumotórax, porque tiene aire. Fíjese la importancia del examen físico. Simplemente así. ¿De acuerdo? También podemos escuchar un poquito de roce pleural. Este sonido como que un cuero está rotándose, ¿no? Pero no es tan frecuente. Doc, en hemotórax también encontráramos matidez. ¿En qué? En hemotórax. Claro, es un derrame pleural. Hemotórax es un tipo de derrame pleural de sangre junta. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo escucho matidez a la percusión, abolición del murmullo vesicular, pero el frémito está aumentado, ¿qué enfermedad tengo? Tomás. ¿Verdad que estamos jugando solo con examen físico? ¿Qué enfermedad tengo? Podría ser aumentado el frémito. Aumentado el frémito. Le digo, diga 33 y escucho broncofonía. Más fuerte. Cuando escucho como el fonendoscopio y cuando pongo mi mano, resuena. ¿Qué tendré? ¿Cuál será el diagnóstico? Una neumonía. Neumonía, una neumonía lobar grande, que hay condensación alrededor de un bronquio permeable. Y esa condensación transmite la vibración a través. Y usted pone y dice, diga 33 y le retumba. ¿Sí? Entonces, fíjese que solamente la presencia o ausencia de uno de estos signos ya me orienta importante. Ahora bien, si es que el derrame es chiquito, el neumotórax es pequeño, la neumonía pequeña, los signos son muy específicos. Pero la mayor parte de veces, en realidad, no nos orientan porque no le hemos examinado bien al paciente. No hemos tenido la posibilidad de pararnos viendo del paciente, hacer lo que se debe hacer, observar, ¿no es cierto?, la inspección, palpar, percutir y auscultar en ese orden, ¿sí? Haciendo todo en ese orden, usted busca todos estos datos y le da información importante, dice, caramba, parece que tengo esto. No, esto me parece, si está timpánico no es derrame, pues debe ser un neumotórax, ¿de acuerdo? Ahora, si el derrame pleural tiene menos de 100 mililitros, va a ser difícil que con esa cantidad de líquido usted pueda tener estos datos. ¿Puede haber una ausencia de retracción del espacio intercostal a la expiración? Necesitaría mucha habilidad y que una persona sea delgadita para usted estar viendo eso, pero se ha descrito, ¿no? Lo que sí puede haber es disminución de la expansibilidad, ¿sí? Está ocupado de líquido, se expande bien. Y a veces un soplo pleural expiratorio. Estos datos en realidad son poco sensibles, pero podría encontrarse. ¿Qué quiero decirles a ustedes? Que el examen físico me va a dar datos siempre y cuando el derrame sea lo suficientemente extenso, por lo menos más de 500. Caso contrario, me es difícil. ¿De acuerdo? La imagen, entonces, yo sospecho, creo que debe ser, ¿qué tengo que hacer? Una radiografía, primerito. Y la radiografía de tórax póstero anterior empieza a manifestar el líquido por encima de los 500 mililitros. ¿Sí? Ahí ya puedo tener algunos datos. Y los datos del derrame pleural van a ir increciendo. De un derrame pequeñito, subpulmonar, luego va a velar los ángulos y luego va a ir velando cada vez más el pulmón, dependiendo entonces del tiempo y de la extensión de la presión. Por ejemplo, cuando recién comienzan los derrames pleurales, todos, sin excepción, lo que pasa es que depende si nosotros le captamos ahí, son subpulmonares. Están debajo del diafragma. Y se ve una elevación asimétrica del diafragma. Debajo de otro, que no será ahí. Por ejemplo, hay aumento del espacio entre el diafragma y el estómago cuando está parado. Normalmente el estómago está pegadito al diafragma. En el lado izquierdo, si está aumentado, puede indicar la presencia de líquido. Conforme crece el derrame, se cierran los senos costodiafragmáticos. ¿Sí? Se velan. Y luego van a una condensación homogénea sin broncograma aéreo. No tenemos porque es agua. Porque si tuviera broncograma aéreo sería disminuir. Y vemos una pacificación blanca, sin broncograma aéreo que está pegada a la pleura. Y por último,
a opacificaciones totales. Entonces son evolutivas. Subpulmonar, se oblitera el seno, se condensa todo la parte del pulmón y luego se llena todo el hemitórax. En las laterales, esto es interesante, la radiografía postura anterior me permite determinar 500 mililitros. ¿Quiere usted más sensibilidad? Pídale un perfil. Pues. El perfil me permite ver derrames de 200 mililitros. Por eso les decía, mandatorio hacer un perfil siempre. ¿Sí? Y ahí lo que vemos que el espacio costofrénico posterior es el que se oblitera. Y se oblitera y lo vemos ahí porque es más bajo que nosotros. ¿Sí? Y cuando le hacemos acostar al paciente de cúbito lateral, vemos como el líquido ahí se escurre, se forma una línea. Ya vamos a ver las imágenes. Ahí tenemos un derrame subpulmonar. ¿Sí ven? Aquí está el intestino, aquí está la pleura. El diafragma y la pleura diafragmática. Entre los dos que tenemos, ahí ya tengo un derrame subpulmonar. No vamos a ver el resto de invasión. Aquí hay una invasión de la parrilla costal, por lo tanto, esto es un derrame pleural maligno, ¿no? Un mesotelioma en realidad. Pero yo lo que quiero que vean es la imagen, ¿ver? Así. Aquí y acá. ¿Ya? Elevación de la cúpula frénica de un lado, a veces está elevado acá, así, 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 así. Es que raro, ¿no? Porque está elevado. Este es un derrame en que al paciente le ponemos decúbito. Vean, aquí tenía una pequeña obliteración y se le corre el líquido por acá. Es una cosa muy interesante que nosotros podemos hacer cuando no disponemos de eco o tomografía, qué sé yo. Que simplemente piensa, a ver, tomemos de una radiografía de lado, acostado, y los radiólogos le hacen, no, lo que has tenido es obliteración. Esta obliteración de aquí le hice acostar y en lugar de quedarse aquí, se me escurrió. ¿Se dio cuenta? Es líquido, líquido libre. El perfil, vean la importancia del perfil, vean el derrame acá. ¿Sí? Mucho más sensible porque los rayos X acá, fíjense, aquí está el diafragma, esto me tapaba, yo no le veo. Pero en el perfil yo sí veo. Es más, en el perfil yo puedo ver el derrame intercisural, la cisura está con líquido. Entonces sí me ayuda, ¿no? Me ayuda, o sea, es una herramienta muy buena que vamos a disponer en la mayor parte de lugares. Lo que hemos dicho, la obliteración del ángulo, vean. Comparen un ángulo, de acá, nos vamos al otro lado, y aquí hay líquido. Si quiere le pongo de lado y le acuesto y este se me va a correr. ¿De acuerdo? Por eso es importante, cuando nosotros veíamos la radiografía, yo les decía a ustedes, hagamos una secuencia lógica, ¿no? Primero, tiene que estar bien centrado. Luego, bien penetrado. Veo aquí el corazón, detrás del corazón, no veo la columna. Luego, si está bien insuflado, 1, 2, 3, 4, quinto espacio, bien. ¿Se da cuenta? Luego de eso, voy partes blandas, partes óseas, voy constando y luego digo, voy a ver los diafragmas. Con mi dedo dibujo, vean. Y me voy al otro y digo, oh, qué raro, aquí tengo. Ya le capté una pequeña lesión, ¿no? Ahí parece ser una pacificación así homogénea, bien, bien blanquita, pegada a la pleura. Debe ser, ¿verdad? Un examen pequeñito, ¿verdad? Este es más pequeño todavía. Estoy viendo 200 mililitros. Acá ya tengo que tener más de 500 para verlo, ¿no? Y fíjese cómo va creciendo el derrame. Aquí vemos la opacificación, vean. Es pegada a la pared, a la pleura, y se opacifica formando esta liñita, ¿sí ven? ¿Cómo se llama esta línea? Tomás. ¿Cómo se llama esa línea? Me vamos haciendo más activo porque solamente yo hablo y se me cansa la boca. No recuerdo bien lo que es la línea que divide la parte líquida del resto del tejido pulmonar. ¿Sí? No recuerdo el ¿Se nombre. les ocurre? A ver, ¿quién sabe? Eso es la línea de Damasor. ¿Sí? Damasor. Es clásica, ¿no? Pero sí le ven, ¿no? Este menisquito es claro. Cuando yo veo esto, digo, esto es líquido libre. Es líquido libre y por eso se va formando. Así se mira.
Fíjese en este lado, la opacificación mucho más grande. Como que tuviera una masa, pero en realidad es líquido que está aquí. Aquí no veo los ángulos, está borrable el diafragma. Aquí está la cisura horizontal, acá arriba está libre y vea cómo está opacificado. Todo es cuestión de cantidades, vea usted. Todo es cuestión de cantidades. Es el mismo derrame, un poquito más, un poquito menos ahí, un poquito más, mucho más, hasta llegar acá, vea, la línea de Damocel. Mucho más grande. Igualita, vea. Es un menisco así, ¿no? Es la línea de Damocel. Cuando yo veo esto, digo el derrame, es líquido. Y por último, el velamiento completo del pulmón. Entonces, fíjese cómo hemos ido, ¿no? Este señor, vamos a decir, empezó por acá, probablemente aquí, luego acá, ¿sí? Luego fue creciendo, claro que está en el otro lado, ¿no? Obviamente, ya, se hizo allá, se hizo allá, y se hizo allá. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué digo yo que este es un derrame pleural masivo? Cuando veo este velamiento total de mi tórax, le digo, busco broncograma aéreo y no lo encuentro, aparentemente no lo encuentro. ¿Sí? Pero podría ser una telectasia, ¿o no? Claro, la telectasia también la miro así. ¿Cómo sé que esto es derrame y no atelectasia? Por el mediastino. Aquí está la tráquea. La tráquea y el corazón está para acá. ¿Ve? Está empujado el corazón. En realidad está empujado para el otro lado. ¿Qué significa? Que tengo líquido que me empuja para acá el mediastino. Es un dato, no es líquido. En las atelectasias es al revés, ¿eh? Si esto fuera opacificado por atelectasia, la tráquea estaría así. ¿Sí? Así. ¿Por qué? Porque la atelectasia me jala en el otro sentido. ¿Sí ven? Entonces, ese es un truco que ustedes tienen que ver. Por eso la importancia de fijarnos en todas las estructuras, ¿no? En todas las estructuras de la tráquea, del mediastino, donde está. Aquí yo tengo la aorta, acá tengo la pulmonar, ¿vea? Entonces, esto me indica que esto es líquido. ¿Ya? Es muy fácil. ¿Cómo estará esto? Mate pues todito. No tendré murmullo vesicular, no tendré nada. Aquí puedo funcionar con tranquilidad. Si quiero, yo le cojo y le pongo una aguja aquí y me va a salir líquido. ¿De acuerdo? Acá me va a salir líquido también. Acá también. Acá también. Acá, ¿dónde me saca líquido? Difícil. Muy difícil sacar. Listo, ya estamos entrando de nuevo, ¿no? Ya. Faltando. Estoy poniendo a toda la asistencia para no perder el tiempo. Camila, me anota, no, por favor, los que están asistiendo y luego me pasa, ¿sí? Sí, doc. Yo tengo solo 13, 14, un más entonces, o sea, ¿me faltan cuántos? Ahorita solo 2. Falta, creo que Javier Arequipa. Ahí me pasa, ¿no? Ya, doc. Vamos a ir compartiendo. Ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está la pantalla, como estábamos viendo. Ya.
Ya, ahí habíamos visto, ¿no? Ya habíamos quedado coger una muestra de líquido, concordarán conmigo, ¿no? Yo tengo el derrame, tengo que saber de qué es el derrame. O sea, el derrame no es una patología como tal. El derrame es la manifestación de muchas patologías, tumorales, vasculares, infecciosas, colagenopatías, etcétera, ¿de acuerdo? Insuficiencia cardíaca. Entonces yo tengo que definitivamente ya. Entonces allí yo tengo que ver, ¿no es cierto?, el líquido, y para eso tengo que tener funcionar, hacer una toracocentesis, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo dónde le vamos a hacer, Tengo ¿no? una pregunta, eso le iba a decir. ¿A qué nivel sería más recomendado hacer la toracocentesis? Y tiene varios lugares. Uno de los mejores es el triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad es línea axilar anterior, la mamaria y línea axilar posterior. Este es un triángulo de seguridad donde usted tiene pocos músculos y puede funcionar. Pero lo que se recomienda es que usted haga 1 a 2 espacios intercostales por abajo de lo que usted percute. ¿Sí? Usted está llegando, aquí estoy percutiendo, vamos a poner, yo percuto aquí, aquí va a estar, ¿qué estará donde estoy percutiendo yo ahorita? Aquí. ¿Qué estará el pulmón? ¿Qué estará? O sea, ahí está Normal todavía, Doc. normal. Estará claro pulmonar. Y cuando le percuto acá, Mate. ya estará mate. Matidez. Entonces yo le percuto aquí, me voy 1 o 2 espacios bajo esto y aquí. ¿Se da cuenta? Por eso es esencial la técnica de percutir. Entonces yo percutiendo, digo, aquí ya está más abajito. Eso me da cierta seguridad. Pero, ojo, no me hagan eso. Es preferible hacer la toracocentesis eco-dirigida, actualmente. Ahora, si no tengo eco y tengo que jugármela, me la voy a hacer. Pero hay el riesgo porque, vamos a poner esto, vea. Yo percuto aquí un poquito y tengo mate, pero yo le meto la aguja por aquí y me viene hasta acá la aguja. Le pico el pulmón y la neumotórax. ¿Sí? En cambio, que cuando tengo derrames más grandes, pues evidentemente, derrames más grandes es mucho más fácil. Pues ve aquí, yo no tengo problema. Aquí percuto, acá arriba, acá, aquí está medio mate, acá está mate, me pongo hasta aquí, sin problema. Pero ¿qué riesgo tengo aquí? Póngase que tenga la mala pata que no veo, que el hígado esté elevado por acá. ¿Sí? Yo me pico y le pico el hígado. ¿Qué puede pasar? Me puede confundir. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, por eso les digo, lo mejor es un ecodirigido. ¿Sí? Hacer una, ya vamos a ver eso. Fíjese, ¿no? Aquí es mucho más fácil, evidentemente, funcionar ahí. Este es otro tipo de derrame, es un derrame loculado, ¿vea? No sigue las características de estos derrames, ¿sí? Que son mucho más fáciles. Aquí tengo un loculado, es decir, este derrame está medio encapsulado, aquí tiene una base ancha aquí, ¿verdad? En la pleura hay como una barriguita de embarazada, eso suele decir el doctor Santillán. ¿Sí tienen clase con el doctor Santillán? ¿Lo están entendiendo? Sí, Doc. Sí, ya. A él le gusta la barriga de embarazada. Así le veo. Esto me da la idea de que es líquido. Aquí puede funcionar, sí, mucho, pero corre el riesgo. Y si es una masa, si se da cuenta, ¿no? Me confunde, ¿no? No es lo mismo que los otros. Los derrames loculados ya son más como para pensar en hacer un examen adicional. ¿De acuerdo? Vea, por ejemplo, es un derrame pleural aquí y una cardiomegalia. Entonces, probablemente tenemos que descartar que el derrame sea de insuficiencia cardíaca acá y acá, ¿no? O será un derrame lúpico, por ejemplo, con una policesia. Pero cuando yo tengo esto y los antecedentes del paciente, tiene insuficiencia cardíaca, es hipertenso, tiene derrame, yo digo, no, puede ser un derrame secundario de insuficiencia cardíaca, ¿necesito funcionarle? No, no. Salvo que esté pensando en otra cosa, una neoplasia ósea, etc. Mientras tanto, le da diuréticos y desaparece. ¿De acuerdo? ¿Ve? Un derrame paraneumónico. Es claro que tengo aquí un derrame. Fíjese que no tengo
el diafragma, no lo miro. El ángulo está de lado, vean, aquí no tengo. Esta pacificación es homogénea. Aquí debo tener matidez, debo tener disminución del murmullo, nada de premio. Pero note usted acá la condensación lumínica, ¿sí ve? Diferente, ¿no? Una condensación lumínica. Tiene algo de broncograma aéreo, de esas cositas que vemos ahí. ¿Sí? Negritas. Entonces, de esto tiene, este señor tiene tos, tiene expectoración hemotónica, tiene fiebre, todo, y encima tiene esto. Déjame para mí. Tengo que funcionarle, sí, si es que el paciente no mejora de las condiciones y está peorando, y a las 72 horas, como habíamos dicho, de fracaso, yo debo pensar que a lo mejor esto sea un empiema. ¿Sí? Porque puede ir. Y dicen que no sirve para nada. Mentira. Si yo le utilizo bien, me va a dar mucha información. Y los derrames decía, poniendo ejemplos, ¿no? ¿Cómo veo los derrames? La mayoría de derrames usted puede ver. Ah, pero si son más pequeños los derrames, derrames de menos de 100 a 200 mililitros, los 200 se acuerda que los veía en el perfil. Más abajo de estos ni en el perfil puedo verles muchas veces. Pero sospecho de derrame, entonces el eco de tórax viene a ser el examen fundamental. Me permite también ver derrames tancados. Me permite ver si es un trasudado o exudado. ¿Cómo? Los trasudados no tienen ecos de su interior. En cambio, los exudados tienen ecos. Solo ese dato por el eco me dice, caramba, parece que es un quema. ¿Mm? Y es más, puede mostrarme si hay engrosamiento pleural, se mueva la pleura, y esto me sirve de guía de función. Con esto yo hago con toda tranquilidad la función, porque el radiólogo me dice funciona y tienes a tal distancia. Por ejemplo, en un derrame inoculado, ¿se acuerdan ese? ¿Cómo le funciona? A mí es complejo, pero si el eco me va, me pone en el lugar y me dice, aquí tienes, con una seguridad absoluta, con precisión. No necesita tacto. Para eso no, ¿para qué? Mucha irradiación. Con el eco mucho más sencillo, mucho mejor. ¿De acuerdo? Esta es la imagen de un eco. Esta es la imagen de un eco con derrame. Fíjese, aquí tendríamos la línea de la pleura, del hígado puede estar por aquí, y aquí observo esta imagencita, que la observamos sin ecos, aquí muy poquito, ¿no? A veces puede ser el parénquima pulmonar aquí. Esto es un derrame. Me puede incluso medir cuánto tiene de tamaño, 145 milímetros, es chiquitito. Y de aquí a acá me pone la distancia, que es la piel, la distancia a la que está. Pues estás a 7 centímetros, no, estás a 3. Funciónale aquí, fíjese, ¿no? Son derrames muy pequeñitos que en la radiografía no le puedo ver. Y que yo haciendo el examen no voy a poder percatarme, pero ahí está. ¿De acuerdo? Súper útil. Vea, es un empiema, ¿no? Observe aquí esa cantidad de ecos y tabiques en su interior. Ya es una cosa complicada. Viendo esto digo, caramba, de que me pensar. Entonces, funciono, voy a llegar aquí, voy a sacar un equipo. Pues fíjese, actualmente el eco tiene una utilidad cada vez mayor en el tórax. ¿Sí? Podemos, todo lo que es COVID, que están viendo ahora en el PAU, están haciendo un eco. Yo creo que se dañó el tomógrafo, no, está dañado en nuestro hospital, en el PAU. Y entonces ahora utilizan eco para las líneas B. En algún ratito les muestro. ¿Quieren que les muestre eso? Ya les voy a mostrar entonces. Sí, sí, tenemos. Ya les muestro algo del eco pulmonar, porque es nuevo, es novedoso, y tanto, pero no lo hemos utilizado mucho en Madrid. ¿Sí? Pero vea cómo tiene. ¿Sí? Es un tema diferente completamente. ¿Ya? Y la técnica
El viernes clases, chicos, se le fue el internet. Otra vez.